segunda versión se sigue profundizando y alguien puede, o ese mismo investigador o investigadora, profundizar y plantear de qué forma influye la desnutrición de las niñas y niños en la deserción y o reprobación escolar en las escuelas públicas de educación básica de cierta ciudad o zona. Se puede seguir profundizando y se puede plantear una pregunta más elaborada de qué modo la desnutrición de niñas y niños, la falta de motivación por parte del personal docente, influyen en la deserción o reprobación escolar en las escuelas públicas. Y se puede seguir profundizando. Y si se hace una visita exploratoria, si se revisan informes de inspectores de escuelas, de la Secretaría de Educación Pública, se entrevista a profesores, profesoras, a autoridades escolares, a padres de familia, y se revisan los estudios que se han realizado sobre este tema, puede ser que se profundice más todavía en la construcción de la pregunta y se plantea una cuarta versión de qué manera la desnutrición de las niñas y niños, así como la falta de motivación por parte del personal docente y la pobreza del ambiente sociocultural en la familia, influyen en la deserción o reprobación escolar en las escuelas públicas de cierta zona o ciudad. Si lo esquematizamos un poco, quedaría así la respuesta. Sí. Pero antes de esto, esa respuesta sería una hipótesis. Aquí no defino la hipótesis, se encuentra en el libro de la guía, solamente voy a señalar aquí que la hipótesis es una abstracción de la realidad, ¿sí? Pero es una abstracción sustentada en el campo de la ciencia, porque el hombre común también hace abstracciones de la realidad, ¿sí? También una hipótesis es una respuesta a un problema sustentado en el campo de la ciencia, es decir, en los elementos teóricos y empíricos disponibles. No cualquier tipo de respuesta a un problema puede convertirse en hipótesis científica. Igualmente, se plantea que una hipótesis es una relación entre dos o más variables. Y como decía también, muchas personas en su vida cotidiana, en sus prácticas diarias, pueden establecer relaciones entre fenómenos para explicar ciertos problemas que vive cotidianamente en su mundo laboral, escolar o en otros espacios. Pero a la ciencia le interesa también ir más allá y establecer relaciones entre dos o más variables, pero que se apoyen en el campo de la ciencia, para que sea más objetiva y precisa esa relación entre las variables. Igualmente se plantea que es una afirmación sujeta a comprobación, claro, pero apoyada en el campo de la ciencia para mostrar cómo se expresa la realidad. Y también se indica que es una explicación de un fenómeno para poder, si es posible y si se permite el avance de la ciencia, hacer predicciones con base en esa explicación. Bueno, son algunos de las posibles definiciones de hipótesis, todas son válidas, siempre y cuando se encuentran sustentadas en el campo de la ciencia, es decir, en la teoría, en la información empírica correspondiente y que nos permitan sustentarla de manera correcta en los marcos de la ciencia. La siguiente. Sabemos que la hipótesis guía al investigador en la recopilación de material empírico, estadísticas, observaciones, entrevistas, datos, experimentos, etcétera, que permita su contrastación con la realidad que pretende describir, explicar y, si es posible, predecir una vez que se verifique empíricamente. De ahí justamente la importancia de la hipótesis como instrumento científico, porque sirve de guía
en la búsqueda de la información empírica apropiada para nuestro análisis. Y esa hipótesis se ha construido rigurosamente sustentada en los elementos teóricos y empíricos disponibles. Vamos a la siguiente. Vemos nosotros cómo en la construcción de una hipótesis se requiere el conocimiento teórico y el conocimiento empírico previo, que puede ser directo, la información que obtenemos de una primera visita exploratoria, de un contacto inicial con la realidad, a través de sondeos, de entrevistas a informantes clave o de observaciones del fenómeno, que conjuntamente con los aspectos teóricos disponibles podamos formular la hipótesis. En la hipótesis se vinculan los elementos conocidos, es el aspecto objetivo, pero también una parte de la hipótesis muestra justamente la incógnita, porque tiene elementos desconocidos o poco precisados. Ahí está más presente el aspecto subjetivo. Adelante. Y vean aquí ya, volviendo a las preguntas planteadas. La hipótesis representa la realidad objeto de estudio. Aquí tenemos una primera relación bivariada, variable X, que es la dependiente, con la variable Y, que sería la independiente. Desnutrición que genera deserción y o reprobación escolar. Vean que es una relación lineal esquemática entre las dos variables, la independiente X con la dependiente Y, o sea, desnutrición con deserción y o reprobación escolar. Pero la realidad no es tan simple. Vamos a ir complejizando esa realidad. El siguiente. Ya tenemos aquí una relación entre dos variables independientes que buscan explicar la deserción y o reprobación escolar, pero la realidad no es así de simple. Vamos a ir complejizando más todavía. Tenemos las tres variables independientes que están determinando o condicionando la dependiente, que es deserción y o reprobación escolar, pero entre esas variables independientes hay vínculos entre sí, no se dan de manera aislada, no corren separadamente en la realidad, sino que hay vínculos, como ahí se establece. ¿Sí? Vamos a ir complejizando más. Ya son 4 variables. Aquí ya se incluyen condiciones sociales y físicas inadecuadas en la escuela. También puede haber el bullying, falta de materiales. Bullying está en letra cursiva porque no está aceptada por la Real Academia Española, órgano oficial de nuestro idioma, pero es un término que se emplea ya en el habla cotidiana en distintos espacios sociales. Y vean que hay vínculos entre estas variables independientes con la deserción y o reprobación escolar, ¿no? Pero la realidad no termina ahí. Es más compleja todavía. Adelante. Vean ustedes cómo podemos agregar otras variables independientes que estén determinando la deserción y o reprobación escolar, pero la deserción escolar no queda ahí ese fenómeno, sino de él se derivan otros problemas o fenómenos y por tanto la variable dependiente que era deserción escolar se convierte en variable independiente que genera nuevos efectos, como sería si los niños desertan o reprueban, pues muchas veces tienen que dedicar a hacer trabajos infantiles para apoyar a la familia, genera depresión, problemas familiares, pérdida de becas, otros. Y el trabajo infantil, que es un efecto de la deserción escolar, puede originar enfermedades orgánicas y mental emocionales y otros problemas que están en signo de interrogación, que ustedes, según su situación, según el lugar donde habitan, pueden ir
llenando esos espacios donde están los signos de interrogación. La depresión también genera problemas. Y también hacia atrás vamos, o sea, la desnutrición, falta de motivación del docente, pobremente sociocultural, condiciones sociales y físicas inadecuadas en la escuela, trabajo infantil, otros, se encuentra a su vez determinada por varios problemas, como sería la falta de ingresos económicos, ¿sí? La falta de cultura alimentaria, problemas familiares, problemas metabólicos, entre otros. Y entre las variables independientes que están en verde se encuentran vínculos. Igual entre las variables que están en azul, que son las que determinan las variables que están en color verde y que eran inicialmente variables independientes, estas variables independientes iniciales se convierten en efectos de otras variables que ya no vemos a primera vista. Como sería falta la desnutrición puede ser originada por la falta de recursos económicos, por falta de cultura alimentaria, por problemas familiares, problemas metabólicos, otros. Y la falta de ingresos económicos a su vez se encuentra determinada por el desempleo y subempleo. La falta de cultura alimentaria, pues por múltiples razones, ahí pueden estar también los medios de comunicación, la falta de políticas gubernamentales adecuadas. Problemas familiares, pues se derivan de problemas laborales que se tienen, problemas económicos, etcétera. Problemas metabólicos, pues surgen de muchos aspectos que tienen que ver con diversas causas que pueden ser genéticas o también pueden ser propias del sistema inmunitario o por otras razones sociales, etcétera. Como ustedes ven en la nota a pie de página de la imagen, dice la complejidad de las relaciones entre variables limita a plantearla en un esquema. Por ello, usted debe, uno, en los cuadros donde están los signos de interrogación, completar la información. Y hay otra nota que ya no alcanzo a leer aquí. También la número 2, no sé si ustedes alcanzan a leer. Agregar nuevas variables de conformidad con su contexto sociohistórico, es decir, con su institución, conocimientos disponibles sobre el tema, lugar donde trabajan, donde llevan a cabo la investigación, etcétera. Solamente para que vean la complejidad de la realidad. Una partecita. Todo está vinculado con todo, de distinta manera, en distintas direcciones, y entre las variables se encuentran vínculos también. Y lo que hacemos nosotros es pues quedarnos con una relación entre 2 o 3 variables solamente para poder profundizar en ellas. Pero son abstracciones de la realidad. La realidad es compleja. En una totalidad concreta, como planteaba Karel Kosik en su texto clásico, Dialéctica de lo Concreto, pues se expresan una multitud diversa de múltiples relaciones y vínculos entre los fenómenos. Por eso pensar solamente de una visión lineal esquemática, como es el afán de muchos libros de autores de metodología o de investigadores, investigadoras, y aplicar técnicas estadísticas para medir la relación entre 2 o 3 variables, pues si bien es válido, pero nunca será suficiente para profundizar en el conocimiento científico de una realidad tan compleja como cualquiera que ustedes quieran analizar. De conformidad con lo anterior, la desnutrición se encuentra condicionada por falta de ingresos económicos, falta de cultura alimentaria, falta de atención de los pares, problemas metabólicos, entre otros. De acuerdo con su experiencia y sus conocimientos, ¿qué ocasiona la falta de motivación del personal docente? Igualmente, ¿qué determina la pobreza sociocultural en la familia? Asimismo, ¿qué factores generan condiciones sociales y físicas inadecuadas en la escuela? ¿Y qué ocasiona el trabajo infantil? Según usted, ¿qué otros factores determinan la deserción y o reprobación escolar según la situación que vive en su propia realidad? Nuevamente aquí no hay que olvidar una categoría metodológica fundamental, la especificidad, ¿sí?, histórica de los fenómenos, que esto va a influir en la manera como se investiga, cómo se orienta la investigación.
Y pues una vez que tengamos la hipótesis, tenemos que operacionalizarla, es decir, de los conceptos de las hipótesis, tratar de derivar las dimensiones, los referentes, los indicadores, los referentes empíricos, y de estos últimos, uh, determinar qué preguntas son las adecuadas y suficientes para explorar cada referente empírico de cada indicador, de cada variable, para irlas integrando en los instrumentos, llámese guía de observación, entrevista, informantes clave, cuestionario para llevar a cabo una encuesta, o una relación de eh, preguntas para buscar la información en los archivos clínicos, los expedientes clínicos, escolares, entre otros tipos de expedientes, etcétera. Y con base en esos indicadores se van a seleccionar pues las técnicas y vamos a elaborar los instrumentos para recabar la información, los datos. La siguiente. Le voy a poner unos ejemplos de operacionalización para que vean ustedes. Subdesarrollo. Sobi propone 10 rasgos distintos. Alta mortalidad. Vean ustedes, alta fertilidad, y ustedes digan qué otros indicadores harían falta desde su perspectiva cuando se refieren al concepto de subdesarrollo. Alta fertilidad, dieta deficiente, alta proporción de analfabetismo, ausencia de pleno empleo, fuerte presencia de la agricultura, el bajo estatus social de la mujer y utilización de la mano de obra infantil, falta o escaso desarrollo de las clases medias, regímenes políticos autoritarios e inexistencia de instituciones democráticas. Pueden faltar muchos, como escaso, pues puede ser dependencia tecnológica, también puede ser procesos de urbanización no planeados en las ciudades, igual procesos de industrialización y desarrollo urbano desorganizados, etcétera. Y podrían plantear muchos otros indicadores de la variable subdesarrollo dependiendo de la orientación del estudio. Y de estos indicadores, vean ustedes que hay unos más abstractos que otros. Unos son muy concretos con una simple operación aritmética, una tasa, por ejemplo, pueden sacar la alta mortalidad y esperanza de vida, la alta fertilidad, o a través de encuestas con el tipo de dieta, si es o no deficiente, o el porcentaje de analfabetismo que lo brinda el censo, o encuestas que pueden dar información sobre el analfabetismo. Pero ausencia de pleno empleo, ¿qué es el pleno empleo? Aquí hay un concepto de pleno empleo. No me detengo aquí, implicaría un análisis del concepto pleno empleo para ver si todos los gobiernos piensan de la misma manera. Por ejemplo, México en el tiempo de Peña Nieto se planteaba que el empleo, y está en un libro que lo tengo, en el de Reprobarían los científicos más famosos del mundo, si se hubiesen sometido a los sistemas de evaluación institucional como el del CONACYT. En ese texto pongo el ejemplo de Peña Nieto, cuando señalaba que en México el desempleo era mínimo, era el 4% en un informe que dio, y cuando lo contrasta uno el desempleo con, ¿sí?, los países desarrollados, Estados Unidos tiene el 8%, 15%, Italia el 20%, Japón el 6%, Alemania el 5%, o sea, México estaría por mucho mejor que todos los países desarrollados. ¿Cómo se está midiendo el desempleo? ¿Con qué indicadores el empleo pleno? Nuevamente vienen las discusiones. Igual, bajo estatus social de la mujer, o falta o escaso desarrollo de las clases medias. Por ejemplo, ¿quién determina con qué indicadores mido el desarrollo de las clases medias? Y también regímenes políticos autoritarios y las instituciones democráticas. ¿Cuáles son los indicadores para medir esos indicadores que se convierten ahora en variables
que requieren de otros indicadores para poder acercarnos a su comprensión y a buscar la información pertinente para profundizar en su estudio. Igualmente, mira, la ONU considera como indicadores del nivel de vida de las colectividades los siguientes: salud, alimentación, educación, condiciones de trabajo, condiciones de empleo, consumo y ahorro de la colectividad, transporte, habitación, vestido, recreación y entretenimiento, seguridad social, libertades humanas. Vamos a analizar solamente el indicador de salud, que es un indicador del nivel de vida de las colectividades. Y salud se convierte entonces en una variable que tiene indicadores según la Organización Mundial de la Salud. Adelante. Ahí están los indicadores de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Vean ustedes, aquí una discusión teórica al respecto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los indicadores de salud son indicadores de enfermedad o para atender la enfermedad, recursos para atender la enfermedad. Como sería el número 1 de indicadores generales, tasa cruda de mortalidad proporcional, expectativa de vida, indicadores de mortalidad infantil, de mortalidad por causas, de morbilidad, es decir, tasas de enfermedad, y luego indicadores de las condiciones ambientales, que sería lo que se situaría en el campo de la salud pública: porcentaje de población con agua potable, o sistema adecuado de disposición de excretas o desechos. Y luego vienen los indicadores de recursos y actividades de salud. Vean ustedes aquí ese número de médicos, enfermeras por 1,000 habitantes, número de camas y consultas por 1,000 habitantes, etc. Esto me llevó el 7 de diciembre de 1983 a una polémica muy fuerte con el anterior rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles, que después fue el secretario de Salud en el gobierno de Peña Nieto. El 7 de diciembre de 1983, el doctor Narro Robles era mi comentarista de una ponencia sobre las perspectivas de la salud de México, foro organizado por la UNAM, el gobierno del departamento del Distrito Federal, en ese entonces así se llamaba, y el Colegio de Sociólogos de México. Y después de plantear mi ponencia como conclusiones, considerando datos oficiales del desempleo, de la nutrición, etcétera, que la salud pública se había deteriorado profundamente en México, en la Ciudad de México y en el país, el doctor Narro Robles inició su disertación cuestionando duramente mi exposición y mis conclusiones, y dijo que iba a demostrar lo siguiente para desmentirme. Y él señaló esto que, miren, esta discusión, esta polémica la tengo en el libro Metodología en la calle, salud, enfermedad, política, cárcel, escuela, capítulo 14, tengo entendido. Ahí relato con detalle esa polémica fuerte, y él planteaba, me voy a quedar solamente con 2 indicadores, porque fue una discusión bastante prolongada y fuerte, que la tasa de mortalidad infantil se ha reducido a 40 por 1,000 nacidos vivos, decía el doctor Narro Robles. Es decir, por cada 1,000 niños que nacen, mueren al cabo de un año, 1,000 bebés menores de un año. 40 en ese entonces, ahora es de 13, 14 por 1,000 nacidos vivos. Y yo le decía al doctor Narro Robles en mi réplica, ¿y qué sucede si utilizamos categorías como grupos sociales, regiones geoeconómicas, y las tasas las empleamos con base en esas categorías de análisis? Veríamos cómo en las zonas indígenas, en las zonas rurales, en las zonas marginadas de las ciudades, en los grupos de trabajadores, sobre todo desempleados o de la economía informal, la tasa de mortalidad infantil no va a ser de 40 por 1,000 nacidos vivos, sino de 80, 100 por 1,000 nacidos vivos, ¿sí? Y en cambio, las clases que tienen todos los recursos disponibles se sitúa en el 4 por 1,000 nacidos vivos.
como si estuviéramos en esas clases, estos grupos sociales en Finlandia, en los países más desarrollados de Europa. Esas son las desigualdades sociales que no toman en cuenta las tasas demográficas, ¿sí? Que son promedios, pero hay que utilizar otros recursos de las ciencias, en este caso de la sociología, para mostrar otra realidad, porque la estadística puede empezar a encubrir la realidad o también puede servir para descubrir la realidad. Y también planteaba el doctor Naro Robles que la salud había mejorado sustancialmente porque había aumentado el número de médicos, enfermeras y de camas hospitalarias y de consultas por 1,000 habitantes. Era ya una demostración de que había mejorado la salud de la población y le comenté al doctor Naro Robles que esto era un craso error manejar de esa manera el análisis. Y le comentaba el hecho de que haya más recursos para atender la enfermedad, médicos, enfermeras, consultas, etcétera, no significa que la población esté más sana, al contrario, está más enferma. Y justamente en el año 2017 publiqué en el periódico La Jornada un cuestionamiento al presidente Peña Nieto en donde se ufanaba de que se habían construido muchos hospitales, ¿eh?, para el mejoramiento de la salud de la población. Y le planteaba en esa ocasión al doctor, allí cuestionando en esa publicación en el periódico La Jornada de Circulación Nacional, cuestionando lo que dijo Peña Nieto, de que el hecho de que haya más hospitales no significa que la gente esté más sana, al contrario, está más enferma. Y pues, para que vean ustedes cómo uno puede analizar de distintos ángulos estos indicadores de un organismo mundial como es la Organización Mundial de la Salud. Y tiene distintas interpretaciones según los intereses dominantes, la ideología, la orientación política de cada quien. Bueno, en el texto, como ya les dije, Metrología en la calle, está esta discusión que relato con detalle con el doctor Naro Robles. Y aquí nuevamente señalamos la importancia de analizar de manera crítica la información empírica con base en esos criterios que pueden leer ahí, para que se vea que efectivamente la información empírica que estamos empleando en nuestras investigaciones se ha orientado correctamente. ¿Sí? ¿Qué tan confiable es la fuente de donde provienen esos datos? ¿En qué condiciones se aplicaron los instrumentos de recolección de datos? Del mismo modo, había que preguntarnos sobre la representatividad de la muestra cuando son estudios por muestreo, entre muchas cosas. Esto lo planteo en el texto que acabo de publicar hace 2 días, los supuestos datos duros en la ciencia, objetividad, subjetividad del conocimiento. Pues hay que cuidar al utilizar información empírica, cómo fue obtenida esa información, con qué objetivos, quién la obtuvo, en qué condiciones la obtuvo. Y aquí está un esquema breve de lo que implica la recolección de la información empírica en la investigación. Este PowerPoint va a quedar con las autoridades de la Escuela Normal Rural de Mactumaxá, así que yo no me detengo mucho en ese análisis. Es lo que hemos estado aquí comentando, es una especie de resumen para mostrar de manera esquemática cómo se vincula el tipo de información empírica, directa e indirecta, y cómo se obtiene, a través de qué técnicas y con qué instrumentos de recolección y análisis de datos. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante.
Aquí también, cómo tenemos que tener cuidado en el diseño de instrumentos de recolección de datos y determinar si se ha seguido una estrategia adecuada para evitar inducir las respuestas o que éstas resulten incompletas o inadecuadas. La prueba de los instrumentos, pregunto a ustedes, ¿garantiza que la información que se obtenga sea válida y confiable? Aquí es necesario tener en cuenta las condiciones en las que se realiza la prueba y quién la efectúa, y también ya cuando se realiza el trabajo de campo para la aplicación definitiva del instrumento de recolección de datos, habría que preguntarnos si se lleva a cabo en las circunstancias previstas en la estrategia, si se ha preparado en forma adecuada y suficiente el personal, ¿no? Si las condiciones en las que se aplica son las adecuadas, si las personas se encuentran realmente en condiciones de responder sin presiones a nuestras preguntas. Influye en muchos aspectos, muchas circunstancias cuando estamos recolectando la información. Y esto debe ser objeto de una vigilancia constante, epistemológica. ¿En qué condiciones se construye el conocimiento? ¿Quién lo construye? ¿Para qué se construye? Etcétera. Igualmente, cuando obtenemos información de alguna encuesta, entrevista, entre otras técnicas, y obtenemos datos, opiniones, sugerencias, expectativas, ¿realmente reflejan la realidad objetiva o reflejan lo que las personas creen que es o lo que ocurre o ha ocurrido? ¿Sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces lo que nos dicen las personas no es lo que ellas piensan o la manera como se comportan. Tenemos que utilizar controles, empleando otro tipo de técnicas o en el mismo instrumento, hacer preguntas que permitan determinar si se está tergiversando la información que nos ha dado sobre cierto tema, etcétera. Y también, si utilizamos información secundaria, pues nuevamente, ¿qué validez tiene para el problema que estudiamos? ¿Con qué perspectiva teórica se obtuvo esa información? Etcétera. Y más adelante. Aquí tenemos una técnica muy usada en distintos campos, la antropología, la sociología, etcétera. Y pues lo importante es señalar que esta técnica debe seguir también o basarse en una guía mínima de observación para orientar eh, nuestra mirada hacia aquellos aspectos relevantes del fenómeno y sobre la marcha se puede ir incluyendo nuevos aspectos a observar dependiendo de las circunstancias, estar siempre abiertos a las nuevas realidades que se presentan en un fenómeno, porque la realidad se expresa de distintas formas y cambia sus formas, a veces por minutos, según las circunstancias. Es una realidad dialéctica y esto implica que muchas veces contradictoria. Y otra técnica que empleamos en la encuesta, ya vimos el día de ayer la encuesta, una pregunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se piensa que todo el mundo puede hacer encuestas, que hacerle preguntas a la realidad es algo sencillo. En el documento que ayer expuse sobre criticando la pregunta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalo en el documento que para hacerle preguntas a la realidad se requiere de una formación teórica, metodológica y técnico-instrumental. Y por tanto, pues ellos deberían prepararse antes de aprobar una pregunta que es confusa, profusa y difusa para la consulta popular del 1 de agosto de este año. Y desde mi perspectiva científica, después de haber hecho ese análisis que está ahí en el blog de mi página electrónica y que hoy volví a compartirlo en las redes sociales, bueno, ayer lo compartí en las redes sociales, está el análisis detallado y en donde concluyo que no tendrá validez ni será confiable la información recabada de
esa consulta popular, aunque estoy totalmente de acuerdo en dicha consulta popular por todo lo que he comentado ya antes y por toda mi historia personal en la lucha sociopolítica desde el movimiento estudiantil de 1968. Bien, vamos a ver que hay muchas formas de hacer encuestas. Esta es una encuesta de Carlos Marx, poco conocida. Yo la divulgué en México hace 40 años en el libro Capitalismo y Enfermedad. Y vean cómo a través de las encuestas se puede hacer conciencia en la gente. En este caso, las preguntas que formula Marx en su encuesta obrera de 1880 formula preguntas en ese sentido. ¿Existe alguna supervisión municipal o gubernamental sobre las condiciones sanitarias de los talleres? En tu fábrica hay gases nocivos que provocan enfermedades específicas entre los obreros. En caso de accidente, obliga la ley a tu patrono a pagar una indemnización al respecto a tu familia. Si no le obliga, ha pagado alguna indemnización a los que sufren algún accidente mientras trabajan para enriquecerle. Vean cómo hay de preguntas a preguntas. Las preguntas no son ingenuas en ningún campo de la ciencia, tienen una intencionalidad. Y aquí se busca tratar de descubrir la realidad. Y eso debe servir cualquier técnica de recopilación de datos que busquen descubrir los aspectos externos de la realidad para de ahí profundizar y llegar con los recursos de la ciencia, las teorías, la información empírica disponible y nuestra capacidad de abstracción, de análisis, de síntesis, llegar a una comprensión más profunda de los fenómenos, de sus causas, de sus efectos, de la manera como se vinculan con otros fenómenos, para tener una comprensión más profunda de este fenómeno dentro de una totalidad concreta, que en este caso sería el capitalismo. Ahorita vamos a ver algo, miren. Esto sucedió en 1994, Televisa aplicó y a una encuesta a los niños de las escuelas particulares de la Ciudad de México. Esta encuesta la tengo disponible aquí. Se la aplicaron a una de mis hijas cuando tenía 8 años, iba en tercero año de primaria. Y ustedes saben que está prohibido que gente ajena a la institución entre a una escuela, sobre todo de niñas, de niños, de adolescentes. Sin embargo, pues sabemos que Televisa tiene su poder y pues llamó la atención de las autoridades de la escuela. Nosotros, los padres de familia, nos molestamos mucho y al día siguiente pedimos una reunión con la directora. Mi hija, pues muy hábilmente, se quedó con la encuesta, pensando que podía serme de utilidad y no saben lo que me ha servido esta encuesta, porque aquí incluyo este análisis en ese libro de metodología en la calle, ¿sí? Para mostrar cómo a través de las encuestas uno puede orientar preguntas tendenciosas que orienten ciertas actitudes y conductas, en este caso en los niños y niñas y adolescentes. Vean ustedes las preguntas. Son varias. Esto es la encuesta, tengo en físico la encuesta. Creo que en las telenovelas los hombres no deberían llorar porque los hombres no lloran. Los hombres tienen que demostrarle a las mujeres. Las personas que haber dado muchas aportaciones. Los hombres tienen que demostrarle a las mujeres que ellos son superiores. Y la última, que es hasta la última, hasta abajo, los hombres deberían de llorar sin que esto los avergüence porque ellos también sufren. Se han hecho estudios de que la primera y la segunda de las opciones de respuesta son donde más se fijan los entrevistados. Son las que más llaman la atención. Igualmente la siguiente, lo más importante de las telenovelas es que me ayudan a conocer cómo es la vida de los adultos, me ayudan a conocer lo que les pasa a los niños. Vean nada más la aberración de la pregunta, o sea, ¿para qué ya ir a la escuela?
que con las telenovelas es suficiente para conocer la vida de los adultos y conocer qué le pasa a los niños. Mire, esto me llevó a una discusión en el programa ¿Usted qué opina con Nino Canún en 1992, 93, cuando me invitaron a un programa en Televisa? ¿Ah? Y cuando sobre eh, las telenovelas, y cuando yo comencé a plantear que las telenovelas mediatizaban a la gente, orientaban conductas que iban en contra de muchas veces su bienestar físico, mental y emocional, de inmediato Nino Canún dijo, bueno, un comercial, regresamos. Ninguna de las personas que estaban ahí me apoyaron. Una de ellas era la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de México, de la UNAM. Se quedaron callados, ¿no? Y vean ustedes, esto es lo que se vive, ¿sí? Cuestioné las telenovelas en el programa de Nino Canún y pues me tuvieron que, en cierto momento, que cortar mi crítica, porque finalmente las telenovelas pues son las que obtienen mayor audiencia y por tanto son las donde muchas empresas quieren anunciarse. Y la última, vean ustedes, la programación que más me gusta es, ¿qué va primero? Fíjense, la orientación tendenciosa, telenovelas, policíacos, caricaturas cómicos y al final documentales y musicales. Y esto es una manera de inducir la respuesta, para que vean ustedes. Pueden ver esto en el libro que ya les comenté, en el capítulo, debe ser 14, debe ser. Bueno, pasamos a la siguiente, que tiene que ver con ustedes también, compañeras, compañeros. Esto es un examen que un amigo que le dirigí su tesis de licenciatura sobre el Ceneval consiguió sacar del examen otra persona amiga de él el instrumento, el cuestionario del examen general de conocimientos y habilidades para la acreditación de conocimientos equivalentes al bachillerato del Ceneval. Y vean ustedes las preguntas tendenciosas de un órgano, de una institución de este tipo. ¿Estás de acuerdo en privatizar algunas empresas públicas para mejorar el servicio que se presta en algunas instituciones del gobierno? Ven ustedes que ya está orientando a las personas a aceptar la privatización de algunas empresas públicas. Era la época de Calderón. En ese análisis que realizo en el libro mencionado, señalo esa propuesta. Según tu experiencia, la privatización de empresas públicas que te proporcionaban los bienes y servicios que requería tu familia ha sido equivocada, acertada, otra. Precise su respuesta indique por qué. Está ahí la fuente abajo para que ustedes valoren cómo se puede, a través de las preguntas, orientar opiniones, conductas, ideologías, generar ciertas pues, formas de comportarse ante la autoridad o de aceptar la sumisión, la pasividad del conformismo, que tanto fue criticado por Paulo Freire desde su pedagogía del oprimido, evitar la educación bancaria. Adelante. Y aquí les voy a poner una experiencia que viví en el Seguro Social y que tiene que ver con lo que hemos estado comentando. Una encuesta nacional de actitudes de derechohabientes en 1974. Tengo el estudio, no es como ahora que se podían sacar respaldos con la su memoria, los UCB. Me quedaba con alguna secretaria entre a la hora de la comida para que me ayudara, pidiéndole favor a sacar copias de todos los estudios que tengo en físico. Y gracias a ello, esos estudios que costaron millones de pesos, orientados a adecuar la atención médica a las características socioculturales de la población, por el doctor Castelazo Ayala, subdirector general médico, con el que trabajábamos, pues que nos apoyó siempre. Logré
participar en esas encuestas nacionales de médicos, derechohabientes y enfermeras. Aquí voy a poner solamente derechohabientes. ¿Cree usted que el médico de seguro social siempre informe al paciente de la enfermedad que padece? Vean ustedes, sí, 48%. El no, el 42%. Si se suma no sabe, 9.5, da más de casi 54%. El no le informa lo que padece el médico y no sabe si realmente le informa o no. Por eso casi el 54%. Y en las discusiones que teníamos en el Centro Médico Nacional donde trabajaba, la discusión era con nuestro equipo de interdisciplinario y con nuestros jefes, que eran médicos, y nos preguntábamos si se hubiese hecho la encuesta, no en la antesala, minutos antes de recibir atención médica, sino en la calle, en la plaza, en la casa, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sería la misma? No. Todos coincidimos que no iba a ser la misma. Aumentaría el número de personas, de derechohabientes, que contestarían que no le informa el médico de seguro al paciente la enfermedad que padece. O sea, cómo influye el lugar donde se hace la encuesta. En la antesala, minutos antes de recibir atención médica, la gente se siente un tanto nerviosa, pues se siente que puede ser escuchada o que su información a lo mejor le llega al médico y ya no es atendida, etcétera, y ya no tiene plena libertad. Y esto tiene que ver con lo que les decía antes, el lugar donde se lleva a cabo la encuesta, en qué condiciones se lleva a cabo, quién la realiza, etcétera. Y aquí también derechohabientes. El trato que reciben los derechohabientes por parte de las enfermeras es, miren, descortés e indiferente, sumen ustedes, son 35, 9, 29.6% descortés o indiferente. Y lo mismo planteamos, si se hiciera fuera de la clínica, hospital, antes de recibir atención médica, aumentaría mucho más esos porcentajes del trato descortés o indiferente de las enfermeras. Como aquí también influye el lugar donde se ubica la entrevista, donde se lleva a cabo la encuesta. Para que ustedes se hacían muchas preguntas, todas teníamos que considerar que la respuesta pudo haber estado alterada por el temor a contestar minutos antes de recibir atención médica. Adelante. Y aquí ese dato que lo subí hace 2 días, ahí pongo ese caso y otros más. Varios ejemplos derivados de la práctica con los que he tenido contacto, los he experimentado en la práctica o he sido testigo en el ámbito de las ciencias sociales y también en el campo de la biomedicina y en el área de la física, la ciencia más exacta de la ciencia, cuestionamientos que hay hoy en día, desde hace un siglo, sobre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, entre otras cosas. Nuevamente, los supuestos datos duros en la ciencia, qué tanto son objetivos y qué tan presente está la subjetividad en su construcción. Recuerden que todo proceso de investigación es un proceso objetivo y subjetivo, y el resultado de ese proceso también. El ideal de toda ciencia es ir avanzando en aumentar el ropaje de la información objetiva y disminuir hasta donde sea posible los aspectos subjetivos que nunca van a desaparecer. La subjetividad, no sé si ayer la expresé, podemos dividirla en 3 áreas íntimamente vinculadas. Por un lado está la ideología, siguiendo la definición de Adolfo Sánchez Vázquez, uno de los grandes pensadores que fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Planteaba Adolfo Sánchez Vázquez que pues eso, la ideología es el conjunto de ideas, representaciones, aspiraciones sobre el mundo y la sociedad que surgen de la realidad concreta del
el medio social donde vive el individuo, pero que no queda en el pensamiento, sino que se expresa a través de prácticas, de conductas, de actitudes. Y puede haber la ideología religiosa, la ideología política. También la subjetividad se expresa a través de las emociones y sentimientos. Tengo varias expresiones de los principales, de muchos científicos que utilicé hace unos días en un PowerPoint para otra conferencia, desde Newton, Einstein, Darwin, Marx, Pasteur, para mostrar cómo mostraban su subjetividad expuesta por ellos. Y la otra parte de la subjetividad tiene que ver con nuestras capacidades y limitaciones del aparato psicofísico. Por eso nos admiramos que alguien realice análisis más profundos, pueda en cierto momento hacer síntesis de manera más rápida, pueda hacer abstracciones realmente interesantes, pueda observar aspectos que otros no observamos de cierto fenómeno, etcétera. Claro, tenemos que ir aumentando nuestras capacidades con el apoyo de ciertos instrumentos o medios, aparatos para elevar nuestra capacidad del aparato psicofísico y controlando aspectos subjetivos que afectan a la ciencia como son los prejuicios y alentando otros como es la pasión por el trabajo que alienta la creatividad, porque sin creatividad no puede haber desarrollo científico. Y vean ustedes, aquí está nuevamente la cuestión. Pueden ver este video, está en YouTube, de la doctora Suraime, experta en médica en diabetes. Ahí relata en ese video cómo va a utilizar dos aparatos glucómetros de marcas distintas y se obtiene una gota de sangre de uno de sus dedos y de la misma gota de sangre obtiene primero una medición de 86, utiliza la misma gota de sangre para el otro aparato y vean que da 102, una diferencia de 16 en glucómetros. Y aquí no puede haber un promedio. Y las preguntas que surgen de inmediato son muchas. Si están bien construidos los aparatos, si la práctica fue la apropiada, son preguntas de carácter epistemológico. Si estas diferencias son significativas o no. ¿Y por qué no se construyen aparatos más precisos para medir la glucosa? Y si van ustedes a un laboratorio, verían en ese momento, con una diferencia de media hora, quizás va a ser otra la medición. Nuevamente entramos al terreno de la objetividad y de la precisión. Recuerden que a la ciencia no solamente le interesa lograr verdades, conocimientos objetivos, sino que estos sean cada vez más precisos. Seguimos. Y aquí termino justamente con mostrar que la exposición del trabajo debe seguir ciertas exigencias. Ya quedamos ayer la importancia de cuidar la construcción del discurso, no solamente de los aspectos gramaticales, sino también buscar evitar la pobreza del lenguaje, cacofonías o disonancias, y todo lo que ayer comentamos sobre sobre la importancia de cuidar la expresión o escrita en nuestro trabajo de investigación. Es una propuesta que ayer también comentamos, la exposición del trabajo científico, del diseño de investigación para su registro como tesis, es una propuesta, pero es distinto a esto, a lo que ayer vimos también de la lógica de la investigación de cualquier pesquisa. Son dos lógicas diferentes, la que se sigue en la investigación y la que se desarrolla o la que se deja sentir en la exposición del trabajo para su divulgación o para su registro como proyecto de tesis o para buscar financiamiento. Aquí esto, ¿verdad? Muchas gracias por su atención.
Como le decía, es una síntesis muy apretada de estos aspectos del diseño de investigación ya a nivel más concreto. Traté de ilustrar con varias experiencias lo que planteé en mi exposición. Uh, Sin embargo, el tiempo es limitado. Pueden ustedes recurrir a los trabajos que he escrito sobre el tema, que tiene una orientación determinada, bien definida, con base en la propuesta metodológica que desde hace más de 45 años he desarrollado en distintos campos de la ciencia y con base en la cual he realizado diversos trabajos de investigación y los he llevado a la práctica y sometido una y otra vez a la práctica, tanto académica, profesional, sociopolítica y deportiva. La práctica como criterio de verdad para formular hipótesis, construir teorías, validarlas, derrumbarlas para orientar procesos de construcción del conocimiento y para orientar la transformación de la realidad social y natural. Y quien realiza una práctica sustentada en los marcos de la ciencia alcanza el más alto nivel del que hablaba Antonio Gramsci, la praxis. Y cuando se tiene la praxis, pues quedan totalmente superados todos los teóricos de café que abundan en todas partes, en todos lados. Por tanto, es una breve, pequeña aportación la que hoy ofrecimos, sujeta a crítica, a cuestionamientos, y como les dije, les iba a dejar más dudas, más preguntas, porque la realidad no tiene parada ni el conocimiento tampoco. Por tanto, surgen siempre nuevos enigmas, nuevos pues dudas, y por eso sigue la investigación científica. Lo que solamente me queda decirles es que debemos apasionarnos por el trabajo para que realmente surja la creatividad. Cuando hay pasión por el trabajo, no importa si se duerme o no, si tiene hambre o no, las condiciones en las que se trabaja. El caso de Antonio Gramsci es revelador, en este caso, con 8 frases encima, encarcelado por Mussolini en 1926. ¿eh? Logró escribir en la cárcel en condiciones infrahumanas 2.850 cuartillas, ¿eh? que hoy son sus famosos cuadernos de la cárcel. Tengo en el blog de mi página electrónica un texto con los aportes de Antonio Gramsci en la ciencia, la investigación, la exposición y la intervención en la realidad, que no se han realmente analizado por los estudiosos de Antonio Gramsci. Quizás por información metodológica vi una beta importante en el pensamiento de Antonio Gramsci para rescatar ese pensamiento y plantear sus aportes en ese campo, el cual ese texto está en el blog de mi página electrónica con el título señalado. Y cuando se sienten apesadumbrados, perdidos, sin ánimo de hacer sus trabajos de investigación, yo siempre pienso en Antonio Gramsci, ustedes también. Les sugiero que lean esa vida de Antonio Gramsci. Ahí señalo las condiciones en las que vivió en ese texto de aportes de Antonio Gramsci. Ahí está. En qué condiciones realizó su trabajo. Y esto nos va a motivar a seguir avanzando aún en condiciones complicadas como las que muchos ustedes tienen y que se han acrecentado esas condiciones complicadas con la pandemia. Les agradezco mucho su presencia. Para mí es un gran estímulo saber que estuvieron presentes, aunque sea en la distancia, de manera virtual. Espero en alguna otra ocasión ir a su ciudad. Ya estuve en su normal hace algunos 3, 4 años y espero volver pronto por allá para seguir platicando con ustedes y siempre aprender de ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestra María Antonia.
Buenas tardes. Sí, estoy en representación de la profe María Antonia, Ajá. ya que ella tuvo que estar realizando el estudio socioeconómico de aquí de la escuela. Ah, bien, maestro José Ángel. Pero a nombre de ella y de toda nuestra institución, quiero agradecerle por este seminario que nos impartió, realmente muy, muy enriquecedor, y pues usted sabe que es a continuación voy a, le pido por favor al anfitrión que si puede ¿Dónde está? proyectar Ok, ¿ya me escuchan? Sí, ya, muy bien. Muy buenas tardes, doctor Rojas Soriano, un placer de tenerlo con nosotros. Gracias. Y lo reconozco desde que yo estudié la licenciatura. Mi primer libro de investigación que me hicieron leer fue el de usted, maestro y doctor. Muchas gracias. Muy contenta y muy complacida de tenerlo aquí entre nosotros, esperando que no sea la última vez que esté con nosotros. Y bueno, me toca a mí entregar el reconocimiento, nada más que no lo veo en pantalla. Si lo pueden compartir. De antemano, mi reconocimiento al doctor y muy complacida nuevamente. Ahí está. Ahí está. Gracias, maestra. A ver. No logro verlo, fíjense. Bueno, yo lo leo. Por favor. Ahí está José Ángel. Por favor, maestro. Sí, porque aparte mi teléfono está. Por favor, maestro Joaquín, porque no logro verla. Ah, ok. Sí, La gracias. Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y la Escuela Normal Rural Matumaxá otorgan el presente reconocimiento al doctor Raúl Rojas Soriano por haber impartido el seminario de titulación en su modalidad virtual llevado a cabo los días 12 y 13 de julio del presente año. Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 13 de julio de 2021. Firma el maestro Joaquín Sauda Romero, director de esta institución. Queda pendiente la firma del doctor Chávez, pero después se la haremos llegar de manera física, mi doctor. Y la verdad, ya entrando en palabras, la verdad, doctor, nuestro grande reconocimiento, no solamente de manera personal, sino ese reconocimiento institucional y de la comunidad escolar, de los propios alumnos, de toda la comunidad educativa de la escuela, la verdad, estamos muy enarbolados, muy congratulados con su presencia y con este pequeño taller que nos dio, pero de mucho sustento teórico, de muchas ideas que a nuestros alumnos que van a egresar de la normal y claro, los que vienen en camino, pues de ayuda. Créanme que sus libros son muy consultados, hasta yo le dije, hasta para nosotros en nuestras clases consultamos sus libros y que la verdad es muy ameno leerlo y la verdad esa manera altruista que usted tiene, no muchos y que ya nos comentó usted que tiene problemas por andar compartiendo libros gratuitos. Entonces, la verdad, para nosotros nos llena de orgullo tener a un maestro como usted, que aparte de escribir y de dar ponencias, y es esa amabilidad que tiene de compartir con los demás. Yo la verdad le tengo un reconocimiento muy grande aquí lo externo públicamente, porque la verdad es uno de los investigadores que más ha dado a la comunidad normalista y claro a las universidades, pero nosotros sí, hasta en su Facebook y todo, le seguimos de verdad de cerca a todo lo que usted comparte y que nos ayuda a nuestra formación docente y a la formación de los alumnos. Creo que, válgame la redundancia, un reconocimiento muy fraterno, mi maestro, de veras, que ya va a haber manera que esta pandemia se quite, esperemos, y nos veamos de manera presencial acá en la normal. Usted está cordialmente invitado para que usted guste venir a la escuela. Gracias. Y conocer del sustento desde el origen de nuestra normal. Es una escuela de 497 alumnos. Afortunadamente el siguiente año ya aumenta nuestra matrícula a 527 alumnos, con esto que entraron 150 este año. Y es un reconocimiento también a la normal porque desde 2003 que nos bajaron la matrícula
bien poco, casi más de la mitad se nos había borrado la matrícula. Hoy precisamente estamos en eso, ¿no? De las matrículas, el regreso a nuestro internado, los alumnos ya viven acá, tienen su alimentación. Bueno, pero hay otras carencias y otras necesidades. Si usted ve que por los medios el viernes pasado se llevaron a cabo ya el examen escrito en la escuela, Sí, entonces eso ha ayudado mucho. Ya tenemos ahorita seleccionado a 150 aspirantes a la normal. Creo que la Escuela Normal Rural Matamoxá va caminando, camina y seguirá caminando, y con las luces de ustedes, investigadores, o de muchos de ustedes que nos apoyan y que ven precisamente el trabajo de los muchachos y de la comunidad académica normalista, nos fortalece, porque creemos que seguimos de pie, seguimos de frente, seguimos para que las normales no solamente sea para estas generaciones, sino para generaciones futuras. Va un abrazo fraterno, mi maestro, no solamente del director, sino de toda la comunidad escolar. Muchas gracias, muy agradecido. Muchas gracias por el abrazo, otro en la distancia. Realmente estoy muy emocionado, igual que mis colaboradores, la maestra Claudia Aranda Cotero, Muchísimas gracias. compañero profesor sociólogo Carlos Martínez Islas, también emocionados. Y pues gracias por todas sus atenciones. Espero pronto estar con ustedes y seguir aprendiendo de sus pláticas, de sus dudas, de sus preguntas. Un abrazo en la distancia, enhorabuena, cuídense mucho, cuídense también a su familia, cuídenla, y esperamos que pronto enfrentemos la pandemia con éxito para seguir con mayor ahínco trabajando por el normalismo y por el bien de la patria. Enhorabuena. Que así sea. Enhorabuena, maestro. Gracias, gracias, doctor. Gracias por todo. Gracias, muchachos. Gracias, maestros. Hasta luego, chicos. Hasta luego, bye. Luego, bye. Adiós, bye. Bye. Bye.